Yo siento que más por el país en el que vivimos. Siento que igual Chile tiene una dinámica de que todo es como por pituto también. Siendo súper sincera, Sí. si es que yo no fuera parte de Antonias y, no sé, fuera una banda que yo no conozco y veo que tiene así un auge, También desconfiaría. también diría, uy, que estos buenos tienen pituto. Siento que no puedo culpar mucho a la gente como por creer eso. Sí. Como que, siendo súper sincera, yo también lo creería. Ujú. Porque así funciona nuestro país. Hoy estamos con integrantes de un grupo que sin duda han sido una de las, no sé si rarezas del 2025, pero sí han tenido una historia bastante excepcional. Es un grupo que me hace tener muchas preguntas también, así que les presento a uno de sus integrantes que está conmigo hoy aquí, Diego de Antonias. ¿Cómo estás, Diego? Súper. Qué bueno. Súper bien. Qué bueno. Muchas gracias por darte el tiempo de venir acá a conversar con nosotros. A ustedes. La primera pregunta que te quiero hacer es sobre esta aparición y circulación durante el 2025, porque ustedes son 5 personas que arman una banda en el 2023 Sí. y este año aparecen 2 singles y de repente, ¡pum! Como dirían artistas del trap, se pegaron. Se pegaron de una forma que nadie sabe muy bien y de ahí nacen también muchos mitos. Bueno, después te voy a preguntar de eso, pero me gustaría saber cómo lo estás tomando tú y bueno, cómo lo está tomando la banda, como esta circulación que diría que es más o menos vertiginosa, al menos. Claro. Nosotros el año pasado sacamos Atado a tus sentimientos, Ajá. que fue nuestro primer sencillo. Y ese video iba acompañado, o sea, esa canción iba acompañado con un video, con un Sí, en videoclip, YouTube. que no salió cuando tuvo que haber salido. Por algunos temas que no quedamos muy conformes, como que lo retrasamos. Entonces sobrevivimos como 6 meses con el tema sin nada, así. Y de repente a mí me vino la idea, con el Oscar yo estaba hablando y dijimos, "Oh, podríamos retomar la idea de un video". El Oscar siempre me recalcaba, YouTube es como una buena plataforma que no muchas personas aprovechan. Y bueno, agarramos la base del video que lo hicimos con los cabros de Vibes en la nota ahí, y entre nosotros. Entonces tomamos como las tomas que ellos tenían y nosotros sacamos de otros videos, pegamos, copiamos. Tratamos de hacer algo parecido a Video Games de Lana del Rey. Ahí lo lanzamos y yo igual pensaba cuando lo estábamos haciendo, uy, tiene unas potencial. Sí, yo decíamos, puede alcanzar como un público, igual está como llamativo. Y lo lanzamos y fue como, el día que lo lanzamos, al otro día ya tenía 10.000. Después, al otro día tenía 30.000 y no paraba de subir y eso nos hizo como que gente se acercara a nosotros a escuchar y justo se dio ahí que habíamos subido hace poquito Dulces Corazones, teníamos 2 temas. Y aprovechando ese hype, nosotros lo que hicimos fue subir unos demos del álbum y los tiramos a YouTube, entonces aprovechando que llegaba harta gente a ver el video y a buscarnos, a buscar nuestra música, se dio que empezaron también a escuchar los demos. Entonces como que ahí se fue armando como la base del éxito y como de... O sea, éxito entre comillas, así como... Pero como una base de gente que ya lo Sí, escuchaba. como que ya no quería escuchaba y escuchar lo como que ya sacaban. estaba pendiente ya al álbum, como que Claro. ya estaba esperando el álbum. ¿Y qué es lo más extraño o como lo que te ha dejado como más sorprendido de todo lo que pasó como en 2025, que fue como el año en que más, que como que todo despegó, ¿no? Al principio igual nos costaba harto como tocar, bueno, nosotros venimos como de Padre Gustavo. Ajá. Y realmente como que ninguno de nosotros estaba como tan como entrometido en esta escena chilena e india, así, como musical, como que no cachábamos mucho y no conocíamos muchas personas. Entonces nos costó un poco eso, entonces tocábamos muy poco. ¿Dónde tocaban? Bueno, tocábamos no sé, tocábamos en la Teletón de Padre Gustavo, en algunos eventos de la municipalidad. Lo bueno es que nosotros cuando comenzamos con Antonia fuimos a la Muni y les mostramos nuestro proyecto. Y ellos aceptaron como a apoyarnos, como que nos acogieron bien ahí. Entonces íbamos como a eventos municipales. Bueno, el Oscar está estudiando en la Chile. Y una vez ahí nos salió una tocata en la Facultad de Medicina y ahí conocimos a Belocaín, que ellos como que nos metieron ya en su círculo
Y ahí empezamos como a tocar un poco más. Si hay gente que está viendo esta entrevista y aún no les conoce mucho, como, ¿de dónde viene Antonias? Digo, no el nombre, sino como la idea, la decisión de decir, ok, vamos a hacer este grupo, vamos a empezar a hacer estas canciones. Yo realmente en mi adolescencia y infancia es como que siempre tuve la música presente, pero tal vez no tan como primera opción. De hecho, yo salí del colegio y no tocaba ningún instrumento, como que yo escuchaba música. Como que mi camino, yo veía mi camino por otro lado. Ujú. ¿Por dónde? Bueno, a mí me encantaba el fútbol y jugué harto fútbol, entonces yo tenía la idea de poder ser futbolista ¿Y o jugabas en deportista. un equipo? Sí, ¿En cuál? jugué en Maipú Unido, en tercera división, Ya. ahí. Estuve igual a prueba en harto equipo. Bueno, no se pudo como realizar ese sueño. Y como que salí del colegio y bueno, en el colegio tampoco me fue tan bien. Así. Una vez vi como el documental de Oasis, porque a mí me encanta Oasis, como mi banda, Lo sabemos. sí, mi banda favorita, así. Y vi Supersonic, el documental. Mm. Y ahí contaban un poco la historia de ella, así como más detallada. Entonces igual yo me vi reflejado en ellos, como de no tener como muchas oportunidades. Ujú. Entonces, bueno, a mí siempre me gustó la música y dije, ¿por qué no aprendo a tocar? A tocar así. Y bueno, con mi hermano, con el Pipe, aparte éramos dos hermanos, ahí hablando de hermanos, entonces fue como... Ahí me vino como ese gusto o la idea de querer hacer música, Ajá. de querer crear como canciones. Y tuvimos como esa idea harto tiempo. Ujú. Y en un carrete en el 2021, en mi casa, conocimos a la Toñi. Ujú. Y justo sí digo que la Toñi coincidíamos en muchos gustos, muchos gustos musicales. Ujú. No sé, Silvio, Manuel García, El Kila, La Cueca, todo eso se coincidió así. Y bueno, nosotros después nos empezamos a juntar con la Toñi, pero como para cantar ese tipo de música, aparte que su familia es muy musical, viene de una familia muy folclórica, entonces era bacán eso. Y nosotros ya teníamos como con el Pipe la idea de crear algo, pero todavía como que no se daba hasta que en otro carrete conocimos al Oscar y ahí el Pipe le dijo como, ven a la casa, así, toquemos algo y como que llegó el Oscar y dijeron ya, vamos a tocar nuestras canciones. Más que por gusto, yo creo que por necesidad igual, al menos en mi parte. Fue como por querer hacer algo y poder como encontrarle un sentido a lo... En ese momento de mi vida que realmente no tenía como algo claro que... Como un plan. Sí, como un plan. Y mis papás igual querían que estudie, Ujú. pero yo le dije a mi papá, papá, voy a tener una banda, y mi papá me dijo, ya te apoyo en todo, pero tómenselo en serio. Eso Claro. me dijo. Entonces ahí nos dedicamos a ensayar harto rato, Ujú. éramos los cuatro nomás, yo, el Pipe, el Oscar y la Toñi, Ujú. éramos los cuatro, y ahí creábamos y ensayábamos. Fue, bueno, 2021, 2022 sin tocar en ningún... Solo ensayar y crear Sí, solo canciones. ensayar y crear canciones. Hasta que el Pipe conoció a la U en la escuela moderna y ahí se unió a nosotros y ahí también como que nos encerramos a ensayar los primeros meses y de ahí tocamos. Toman una decisión estética también de ir por una dirección que quizás no es la más mainstream en este momento, que no es tan sintético, no pertenece como a ningún camino de lo que la gente le dice género urbano, y además hay unas referencias noventeras muy marcadas y empiezan a componer. ¿Cómo llegan a que ese es su sonido? ¿Fue más intuitivo o fue también una decisión de que conversaron cuáles eran esas referencias y esos sonidos que les interesaban a ustedes? Yo siempre he sido admirador como de... Bueno, la mayoría de música que escucho como de rock Ujú. es como de los 90. O sea, Oasis, La Sinead O'Connor o The Cranberries, no sé, Massive Star. Un punto clave que fue cuando conocí a los Fontaiне DC. Ajá. Que Que también son muy noventeros. claro, que ellos traían como este revival así como de la música noventera y bueno, le planteamos como a los cabros, así como, podemos hacer como algo similar acá que sea como chileno, aprovechando este revival que venía fuerte, bueno, sobre todo en Inglaterra, en Irlanda, con bandas como Wonderhorse o los Fontaines. Surgió como un poco la idea de ese sonido y sobre todo la estética. Nosotros igual siempre pensamos si la música y la estética tienen que ser un complemento muy, muy grande como para darle como identidad al proyecto. Entonces fue como, ya vamos a hacer este tipo de música. Y igual se dio que nosotros igual nos vestíamos de esta manera,
Entonces fue como, ya tenemos que como explotarla un poco y jugar un poco con esta nostalgia que, que yo creo que nos caracteriza. Sí, sí. Es como rock alternativo y nosotros rock alternativo nostálgico. Ojo, que no lo digo como crítica, sino como que es algo que realmente me da mucha curiosidad porque a mí también me pasa con otras referencias y que es como sentir nostalgia cuando a uno le gusta mucho algo y como sentir nostalgia de un momento que ni siquiera vivió. Claro. O onda, ni siquiera había nacido, ¿cachai? Sí, bo. Y ustedes, como tú dices, como que representan un poco eso. ¿Cómo se crea eso? Por cómo son nuestras dinámicas familiares. Ujú. Yo creo un poco, al menos en mi caso, tal vez en el caso de la Toñi. Tengo hermanas mayores que vivieron como los 90, así como su infancia y adolescencia. La Toñi igual, el Oscar igual. Tiene hermanos mayores que fueron parte de los 90 y yo creo que compartir con ellos como la dinámica en mi familia. Yo igual soy súper poco tecnológico para todo. Y, y como compartir con ellos como esa dinámica familiar de juntarse harto, así, bueno, en mi casa, por ejemplo, tocando guitarra, así, en la Toña igual. Entonces, yo siempre digo que, bueno, crecí así como bueno, nací en el 2003, así, crecí como en esta época, pero igual soy súper poco, soy como súper anticuado como a esta época, porque realmente yo soy cero tecnología. Igual soy como bien ñoño en ese sentido de cuando me gusta algo como que me entrometo demasiado, ¿sí? Entonces como que me pongo a buscar Te cosas metes como el hoyo negro de lo que te gusta. Sí, es como demasiado, mucha información, entonces yo creo que por ahí vino. Siempre dije, puta, si se puede reencarnar, si se puede reencarnar en otra época, ojalá haber vivido esa época, así que... Oh, me dolió eso. Yo estaba viva. Hay algo que te quería preguntar respecto a cosas que han aparecido este año, que, bueno, Internet es un lugar muy raro. Hoy no, voy a sonar toda esta entrevista como una vieja, pero bueno, ya, la cosa que quiero decir es que me acuerdo cuando yo era joven, como tú, estaba apareciendo la Mena, el Jepe, y fue en un periodo en que se habían ido como los sellos grandes y no había nada, pues entonces en el fondo era como no tenemos nada que perder, vamos a hacer nuestras tocatas donde sea, mucho eso que decías tú de tocar en las universidades, no sé, Lucibel también tocaba caleta en Buchef en los 90, ¿cachai? Claro. Como no había mucha estructura, entonces había una libertad mucho más grande y de ese momento hasta ahora sí se creó una cierta estructura, como de industria, entre comillas, en donde te dicen un poco cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que promocionarse, cómo hay que crecer, que hay que seguir ciertos pasos para poder difundir tu música. Claro. Como que está todo más maqueteado, o a la gente te puede decir, mira, aquí este es un plan para crecer. Claro. Entonces, cuando hay gente que no sigue ese plan, es muy desconcertante para el público y empiezan a salir los mitos. Sí. Y un mito de Antonia eran que eran industry plants. Sí, hay hartos mitos. Sí, era eso, pero ese es como el primero. Sí, ¿cachai? industry Plant. Es como una conspiración. Esta gente existió porque alguien los puso ahí, ¿cachai? Claro. Pucha, a mí al principio igual te choca, porque ¿Te molestó? ¿Te dio pena? sí me molestó un poco, Ajá. porque igual la gente a veces se da el derecho de decir cosas como si fueran así la verdad absoluta y discutirlas como si realmente supieran lo que pasa. Así, nosotros tiramos el video atado Sí. y empezó a crecer un poco y había gente poniendo así, Antonia, es que esta banda así, Industry Plant, así. Bueno, realmente ya no me importa tanto. Ujú. Igual no somos Industry Plant. Si yo pienso, si fuera Industry Plant, no estaría acá en Chile. No tal estaría vez. dando esta entrevista. Estaría tratando de buscar, no sé, en un mercado gigante para, no sé, para poder forrarme de plata. Bueno, no sé, también me acuerdo que andaban diciendo que la familia de la Toñi tenía empresas, cosas así, o que mis papás tenían empresas. Súper alejado de la realidad porque, no sé, pues mi papá es colectivero, mi mamá es profe, los papás de la Toñi son profe, los papás del Oscar tienen un carrito completo en las parcelas. Entonces, como que nadie era musical, sino que tuvimos la suerte
o tal vez no sé si suerte, pero se dio las cosas de esa manera. Bueno, ya realmente que me digan Industry Plan o que nos digan cuico, a mí ya me da lo mismo. O que critiquen la música también, yo creo que es cosa de cada uno. Yo creo que lo que sí, hablando como me molesta un poco, como el odio excesivo, creo que igual hemos encontrado comentarios bien... Como bien ya más denso que... No, hiriente, así, pero, o sea, no sé si, o hiriente no es la palabra, sino que realmente como... malo. Odioso, sí. Sí, sobre todo con la Toñi, así como, claro, banda de rock alternativo con una cantante mujer, es como hateable. Piensan que somos Industry Brand, pero igual siento que a veces se pasan con los comentarios. Siento que a la gente se le olvida que somos personas, que somos igual que ellos, o sea, viajamos en metro, hacemos nuestra vida igual que todas las personas, y hay personas que se quedan con la primera cosa que leen en los comentarios. No sé, decían que hablábamos con Universal. No sé, nunca hemos hablado con Universal, nunca hemos interactuado con ellos. Entonces era como, se creó como Mitos. Sí. demasiados mitos. ¿Cuál es como el que les dio más risa? Ya no quiero ni siquiera decir como el que les dio más pena, sino como Ya, lo más raro. El que sí, me sigue dando risa el de los judíos, ¿Qué cosa? El de los judíos. No, Explícalo. ¿cachai? Ya, mira, es que nosotros grabamos un álbum y claro, el productor del estudio es Nicolás Rafnikov, Sí. que tiene de apellido judío. Sí. Y hay miles de personas con apellidos judíos que no son sionistas, que ni Sí. siquiera siguen como la religión. Sí. Bueno, el caso del Nico. Entonces, alguien hizo un meme diciendo que era como nuestro manager, así. Y bueno, yo pensaba que se iba a quedar en un meme. No pensaba que gente realmente se lo iba a tomar en serio. Como Antonia sionista. Sí, como Antonio Sionista. No, yo realmente no pensaba que gente, pero realmente gente se lo empezó a tomar en serio y le empezó a molestar. No sé, pues nosotros desde que partió Antonia siempre estuvimos apoyando la causa palestina. Siempre estuvimos apoyando esas causas sociales. Entonces a la gente le empezó a molestar que nosotros en nuestras tocatas, cuando desde hace mucho tiempo ya llevamos esta polera de Palestina Sí. a todas nuestras tocatas, le empezó a molestar que nosotros salgamos con la polera de Palestina, le empezó a molestar que nosotros vayamos a tocata a beneficio por Palestina. Entonces se creó toda esta bola como de odio y de que nosotros éramos sionistas y que éramos fachos y que puras weas así, era como... Yo de verdad, sí, a veces leía los comentarios, no puedo creer que alguien lo tome en serio. Ajá. Y sé que hay personas que no lo toman en serio, pero hay otras que, no sé, ponte tú, yo a veces veo en TikTok y hay personas que realmente creen que somos sionistas, que somos fachos, que somos... Todo eso. Pero tú caché que la información que hay de Antonia no me da esa como esa vibe de partida, pero por otro lado también pienso como en la desconfianza que tiene la gente como precisamente a lo que ve en internet, como que no entienden, no sé, como que hay mucha desconfianza a que algo suceda, como que algo aparezca. Y que no aparezca como con las reglas que debiese aparecer. Claro, yo creo que ¿Cachai? algo que se nos critica harto es que nosotros firmamos con Lotus. Sí. Y claro, ellos traen el LOL a Chile. Sí. Y por ende somos parte de Lotus. Obviamente a ellos les gustaba la idea que nosotros estemos en el Lola y nosotros no la íbamos a desperdiciar tampoco. Y hay mucha gente que se molesta que nosotros vayamos al Lola y es como... Dicen, no sé, pues hasta llaman como funados porque van al Lola y dicen, porque, o sea, nosotros sacamos el álbum como 2 días antes del anuncio de Lola. Sí, pues como a fines de agosto. Claro, pero nosotros ya teníamos los demos en YouTube, ya teníamos Atado que tenía hartas reproducciones, Dulces Corazones que tenía muchas reproducciones, ya teníamos un público que iba harto a nuestras tocatas. Entonces, a mí me molesta un poco que se critique el crecimiento si al final nosotros no... O sea, ¿por qué hay que sentirse culpable por querer ir al Lola y que te llamen para el Lola y aceptar? O por qué nos tenemos que sentir culpables de que pegamos un video y funcionó y que la gente nos vaya a ver y que la gente escuche a Antonia? Siento que a la gente le molesta ese hecho y es como que si nosotros tuviéramos que pedir perdón
por algo que no debería ser. Hay un poco como de raya con la gente que no quiere ser como tan vanguardista. Como que no... Yo con Antonia siempre hemos dejado como en claro que no queremos como cambiar algo realmente o como crear algo, sino que yo disfruto haciendo la música que hago y me gusta hacerlo con los cabros. Si hay gente que te hatea es porque hay gente que igual está pensando en ti. Por ejemplo, a mí hay muchas bandas que no me gustan así en el mundo y creo que yo nunca he pensado en ponerle un comentario penca. Así como... Porque tal vez no, a mí no es tan importante eso. Entonces igual cuando nos llega harto hate, yo pienso, igual para algunas personas debemos ser como importantes. Si tanto te molesta que estemos como en eso, igual debe ser algo. Entonces con eso a veces me quedo tranquilo. Me da un poco esa sensación de que ustedes hacen rock, pero no suenan igual que a las bandas como de la escena del indie de ahora, no necesariamente. Por las referencias que tienen, sí es como una cosa más clásica, más oreja, más radial, Claro. ¿cachai? Como están muy lejos de ser también como de la vocación popular que tiene ahora el género urbano, entonces están como en un lugar que en Chile al menos no hay tantas bandas sonando así. Claro. Creo que muchas veces se critica también cuando uno no puede encajar, como si todo esto fuera un puzzle, como si ustedes no encajaran del todo en como una pieza perfecta dentro de algo. Y eso no sucede con ustedes nomás, también sucede con muchas bandas que son más experimentales, ¿cachai? Claro, claro. Pero cuando no encajas del todo en algo, pasa en internet sobre todo, que llegan como críticas. Y Sí. me encantan igual los mitos. Como... Sí, a mí igual. Yo creo que ahora hay que tomarla con humor. Pero Obvio. sí, yo creo que está bien lo que tú decís como eso. Yo igual me siento como a veces como entre medio de un limbo. Porque, como tú dijiste, no venimos con esta idea como del art rock o el post rock que está tan... ahora como el sonido como de la escena en sí. Ujú. Y tampoco tenemos un sonido como por el otro lado, así como del trap o el urbano, Sí, po. sino que somos, como una vez dijo alguien, así como, Antonio es como esa banda de rock, a quien no le gusta el buen rock, así como antiguo, como clásico, pero igual lo dijo yo creo de un modo más despectivo, pero yo igual me siento orgulloso porque a mí me gusta ese buen rock, así que... Rock con A, rock. Sí, rock. Así que me siento como orgulloso que diga eso, porque entendí igual la idea del sonido de Antonia. Que Antonia quiere ser buen rock como antes. Hola, Tonia. Hello. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hay una foto que estaba en su Instagram de hace varios meses, donde daban las gracias porque tocaron en el mismo escenario de Yapu, me acuerdo. Ah, sí. Muy random, yo me quedé pegada con eso porque el mensaje, como el caption que tenía esa foto, me pareció muy lindo, era muy breve, la frase era algo así como agradecido de tocar como con la gente que comenzó todo, algo así era, como... Ya. Me quedé pegada y nunca se me olvidó, que lo encontraba muy bonito porque en general nadie habla mucho de nadie, nadie recomienda mucho a nadie, entonces cuando pasan esas cosas o esos cruces se me quedan un poco pegados. Y hablando con Diego, que decía que en su familia la música que se escuchaba, que en tu casa también se escuchaba mucho folclore, quería partir hablando contigo de eso, de esas referencias como del folclore o de la música más popular chilena, las cuecas. ¿Cómo es esa relación tuya con esa música? Bueno, yo crecí en eso. Mi abuelo era folclorista, mi abuela también. Es más por parte de mamá este tema del folclore. Ajá. Como que mis hermanas también fueron bailarinas, mi mamá también. Entonces siempre estuvo mucho, o sea, muy presente el folclore. No sé, mi mamá tenía muchos conjuntos de cueca o de folclore. De hecho, yo bailé en uno ahora que me acuerdo. ¿En serio? Sí. ¿Qué bailaste? ¿Qué bailabas? Cueca y jota, parece. Ah, Gato, perdón. gato. Sí. Y bueno, mi mamá siempre metía mucho a todos, en verdad.
a mis sobrinos que tenían mi misma edad, a mi hermana, como que nadie se podía escapar de eso. Así que... Pero, ¿y te gustaba a ti? Sí, a mí siempre me gustó porque además lo hacía con mi familia. Claro. Entonces era como un lugar muy seguro también. Sí, pero obviamente siempre estaba ahí la influencia de Yapu o de, no sé, todos los grupos que salieron ahí en dictadura. Siempre fue muy importante para nosotros, sobre todo en la postura política también. Cuando el Diego hace un rato mencionaba grupos que vienen de la nueva canción chilena, pero también después mencionaba a Noel García, y que esos grupos y esos músicos eran en el fondo los que empezaron como a unirlo a ustedes como amigos, igual como las referencias compartidas, ¿no? Claro. Entonces quería saber como desde tu perspectiva, ¿qué pasa cuando conoces a estas personas y empieza a aparecer la idea de crear una banda? Bueno, cuando yo conocí a los chiquillos, yo hablé con el Pipe primero. Y bueno, yo había llegado ahí como al carrete y yo no soy una persona que va a carrete, como que no. O sea, nunca por iniciativa propia, en verdad. Obligada siempre. Claro, como que dije, ya te va a acompañar. Ah, ok. Bueno, llegué allá y me llevé la sorpresa, obviamente, que estaba ahí el Pipe así como todo misterioso, ahí como tocando Ojalá de Silvia, y dije, uy, este cabrón, qué buena. Así que ahí empezamos a hablar de eso. Y bueno, como le pasó al Diego también, cuando yo conocí a los chiquillos, fue también como las primeras personas que yo conocía que tenían ese afán también por escuchar música, o que les gustaba la música que a mí me gustaba, o que estaban también muy dispuestos a aprender más música. Entonces eso a mí igual me sorprendió y me gustó. Así que por eso me seguí juntando con ellos. No. ¿Y cómo llegan a la idea de hacer Antonias, y de que sea la vocalista y de que se llame Antonias? Yo no lo propuse. No salió de mí. No salió de mí. La dinámica entre nosotros siempre fue tocar guitarra o cantar las canciones que nos gustaban. Entonces eso fue algo que se dio muy natural. Y una vez que los chiquillos ya tenían, o sea, el Oscar, el Diego y el Pipe, ya tenían esto un poco más armado, obviamente me pidieron a mí que yo me uniera. No quería al principio, pero era porque, no sé, yo ya tenía como un proyecto para mi vida, ya lo había visto. Entonces, ¿qué era? No, era como seguir estudiando, igual como... No ser música. Igual un poco sí, siempre tuve ese sueño desde chica, pero ya como a los 13, 14 dije como, ya como que no hice nada al respecto, como que no va a pasar. Eso dije, ¿cachai? Entonces como que obviamente renuncié a ese sueño y dije, ya, ok, yo voy a estudiar, me va a ir bien, siempre me ha ido bien, así que me pasaba un poco que como que no quería que me llegaran como a remover un poco lo que yo ya tenía. Lo que tenías planificado. Claro. Pero una vez que comencé, o sea, me acuerdo que era el Pipe el que más me decía así como, oye, güey, por favor, te necesitamos. ¿Y siempre quisiste cantar entonces? Como... Sí, yo siempre canté en muchos escenarios también, como mi mamá siempre me ponía a cantar ahí en el escenario. A bailar y a cantar. Sí. Mocatriz, Yes. modelo, cantante y Yes. actriz. Wow. Como que decía, como que yo estoy hecha para hacer esto. Como que... Como, no sé cómo hacerlo, pero, sí, sé que... pero como que sé que algo va a pasar o que tengo el talento, ¿cachai? Bueno, quizá me lo creí mucho porque muchos me lo decían. Entonces era como, ya. No tan de Lulu entonces, pues. Como No. que ahí había algo, había gente ahí alrededor que te lo decía. Claro, y además que mi mamá siempre se encargó como de hacerme como fuerte en ese sentido, ¿cachai? ¿Y cómo ha sido el 2025 para ti? ¿Ha sido un año muy loco para usted igual? Pues todo muy rápido. ¿Cómo van manejando esa velocidad también en que suceden las cosas? Yo creo que uno se va quedando un poco atrás, como de lo que va sucediendo. Es como que uno al tiro no se da cuenta. Pero siento que el 2025 ha sido más un desafío emocional, más que nada. ¿En qué Como- sentido? No, por toda la exposición, igual es algo súper nuevo. O Sí. sea, nadie te prepara para eso realmente. Si bien nosotros sabíamos que, no sé, quizá desde que pegó Atado como que iba para grande, como que no estábamos del todo mentalizados para eso. Entonces, bueno, yo salí de cuarto el año pasado
Igual la diferencia de los chiquillos, yo no tuve tercero o cuarto en pandemia, yo tuve octavo y primero en pandemia. Sí. Me tomé este año especialmente como para, claro, enfocarme en la banda y también porque sabía que los chiquillos habían dejado de estudiar para. Claro. Entonces dije, como yo no, como... Claro. O todo o ninguno. Claro, ¿cachai? Sí. Igual fue una decisión que me gustó haber tomado. Ujú. Y sí, es más los años previos que nosotros estuvimos con la banda, Sí. como dijo el Diego, nosotros tocábamos súper poco. Sí. O sea, era como, no sé, una vez cada mes, Claro. si es que. Entonces ahora es como todos los fines de semana y todos los fines de semana hay que hacer algo, ¿cachai? Entonces es una diferencia grande como en mi vida igual. Hay algo que dijo el Diego y que me llamó la atención y que era como que él escuchó en una reseña del disco de ustedes que salió ahora en agosto, como la banda, como el típico banda rock como con una vocalista y ya. Me llama la atención como cuando desde un medio de comunicación que se supone que está especializado, que está como observando la cultura, salen comentarios de ese tipo. Es como súper anacrónico, como que me sorprendió porque sé que vivo en un mundo en donde, no sé, el machismo y la misoginia siguen existiendo, pero medio que lo encuentro muy burdo ya, como que a esta altura, ¿cachai? Entonces me gustaría saber qué te pasa a ti con ese tipo de comentarios, como que tiene una mujer que sea vocalista de una banda, ¿cachai? No tiene ese sentido. No. Mira, yo algo que me esperaba, sí, era el hate hacia mí, pero por el solo hecho de ser mujer. Yo me lo esperaba porque también es como, no sé, lo veía mucho incluso como en la cultura pop, o sea, la música pop, siempre le llega mucho más hate a las mujeres, hagan lo que hagan. Incluso los entrevistadores lo hacen. Entonces, como, no era algo que ya me sorprendiera, sobre todo si es que venía de un hombre. Sí, en verdad esta pregunta ni siquiera la tenía como en mi pauta porque No, pero- era como obvio que que esas cosas ya ni se preguntan, ¿por qué tiene que ser diferente ser música a ser músico? Pero claro, sigue siendo diferente porque te hacen sentir que hay una diferencia. Sí, po, totalmente. ¿cachai? Sí, incluso a veces la gente lo hace sin querer, como por una misoginia ya muy interiorizada. Claro. Como me pasa mucho que incluso el mismo público a veces felicita a los chiquillos y a mí no. Heavy. Sí, brígido. Y en este Pero- tiempo, aunque sea breve, ¿hay sentido que has tenido que probarte como música, como artista de maneras que son diferentes quizás a las que se tienen que probar? Porque están todos medio a prueba, por lo que me decía Claro. el Diego, pero ¿tú sentís que esa prueba es diferente para ti también? Sí, lo he sentido mucho. Incluso como en la manera de vestir. Como que a veces me toman más en serio cuando estoy vestida como de una forma muy poco femenina. Claro. ¿Cachai? No sé, la gente da por hecho que yo no toco ningún instrumento, que solo canto, que no compongo nada. Claro, porque de hecho decían como la vocalista, Claro. ¿cachai? Que no tiene nada de malo ser vocalista, pero digo, No, sí, pues dando como por que hecho... solo roza el rol que cumplo. Claro, sí. Entonces, obviamente era algo en lo que yo estaba... Sabía y que eso iba a Yo pasar. sabía. Yo sabía y ya estaba un poco preparada para eso. Igual no... He tratado de que no me afecte mucho, he tratado como de llevarlo con calma y poder visibilizarlo en las partes que me siento en confianza de... Claro. Bueno, obviamente me siento mucho más acompañada cuando hay mujeres, Ujú. como en los conciertos. Me gusta eso. Como que Que hayan otras músicas Sí, ahí. me gusta mucho, entonces como también como muy tonto como del simple hecho de que sean mujeres me siento mucho más acompañada. Por ejemplo, con Antígona, Ujú. como con Dos Emilias, Lullaby. Sobre todo cuando tocan mujeres, Sí. es como que me gusta, me siento como incluso yo como visibilizada, es como eso. Y quería preguntarte también eso, como para ti, ¿cuáles son como las voces que te inspiran? No solo chilenas, digo, como, Claro, como hablemos como de desde- música. Sí, como, ¿qué voces te inspiran a ti? Primera referencia es mi mamá, Ya. siempre. De hecho, yo creo que ella canta mejor que yo, sinceramente. Bueno, Pero, bueno, un sí. feat con Antonia. Sí, obvio. No. Obvio. Tu mamá Lollapalooza. Sabéis que habíamos dicho que se subiera al subte y a tocar algunas cuecas, algo así, pero no quiso. No quiso, no se atrevió. Sí, bueno, mi mamá también siempre me gustó mucho Billie Eilish. Ujú. Cuando ella tuvo ese boom, también fue como, wow, Sí. ella. Wow, ella sí. Sí, wow, ella. También en su poca como
como en su rebeldía también, como de lo que significaba ser una popstar. Es que incluso estéticamente lo decidió, Todo, ¿cachai? en todo. Como incluso Sí. la forma de cantar, como Sí. que canta como ella nadie. Sí. Como que nadie se había atrevido como a hacer esa distinción. Sí. también. De hecho, veníamos como de una producción musical como muy cargada, como que Billie Eilish trabajó mucho el silencio, como el vacío, como de sacar Sí. capas. Entonces, cuando ella sonaba era como, ¡guau! Sí, total. ¿Qué es esto? Claro. Como que no teníamos el oído acostumbrado. Sí, y ¿cachai? además también como en esta como visión como de la celebridad como perfecta o como que no... Sí. Incluso estéticamente, como incluso Sí. en el cuerpo. Sí. No sé, la Billie también, lo que yo me banqué mucho de ella fue que como que ella hablaba de su pena y de su dolor y de su depresión, Ujú. cosa que yo no estaba acostumbrada. Mm. Como que yo dije, pero ¿cómo está cantando de eso? Qué raro. ¿Cómo? Adele también, Ujú. sequísima. Barbara Streisand, ella para mí lo es espectacular. Bueno, Natalia Lafourcade, ya Ujú. más ahora, más reciente. Elizabeth Morris, me gusta mucho ella. Increíble, Elizabeth Morris. Más encima es muy buena guitarrista, como que... Es muy buena Me acuerdo música. la primera vez que la vi en vivo, dije como, qué manera de tocar la guitarra, y ahí fui a sacar Darte Luz. Y dije, ya, esperaba aprender. Hay una cosa que quería preguntar también y que, bueno, tiene que ver con una entrevista que dieron. A mí me llamó mucho la atención la respuesta que hubo a como la cuña que dieron ustedes, que la voy a leer como... No, tranquila. No. Recuerdos de Vietnam. Les preguntan, porque a partir del Día del Rock Chileno, como le hacen una pregunta, y ustedes dicen, nos gustaría que se forme como lo que pasa en Argentina con el rock nacional, que exista una identidad nacional sobre la música que sale acá. Toda esa parte de la cultura nacional chilena se ha perdido y es importante para que el nuevo rock chileno nazca y surja. No puede ser que los Bunkers y los Tres hayan tenido que volver para afirmar que hoy hay rock chileno. Y quedó como la cagá. Sí, Eh, nuestra primera fue. la primera cuna. Bueno, a mí, yo cuando leo esa cuña, que está, aparte no es una cuña que de oído, sino que es algo que está escrito, como que se puede leer varias veces, ¿cachai? Por si no entendiste. Yo lo que entendí de ahí era que justo este año que venían estas dos vueltas grandes, estos dos regresos de bandas muy importantes, como que daban, para mí estos dos ejemplos de decir los Bunkers y los Tres, tenía que ver con que después de que estas bandas nacieron y crecieron y se hicieron muy importantes, venían también muchas otras bandas de rock que hacían rock de diferentes maneras, más chicos, de diferentes regiones, de diferentes sonidos, y que no solamente los Bunkers y los Tres eran como representantes de una identidad nacional como en el rock. Eso entendí yo, ¿cachai? Como, Eso era. ¿por qué creéis que no se entendió así? Yo creo que la gente ya desde antes estaba con una disposición ante nosotros. Obviamente yo creo que, bueno, eso lo dijo el Pipe. Yo creo que él lo dijo con la mejor de la intención, obviamente, como tratando de hacer una crítica, pero quizás no escogió las palabras adecuadas, o quizás se malentendió mucho su mensaje porque quizás no estaba tan bien explicado. Esto mismo que tú dices, como que hay que leerlo hartas veces como para darse cuenta de lo que dice. Se entendió así porque uno nos comparaba con Argentina. Uh-huh. Obviamente a los chilenos nos cargan cuando nos comparan con Argentina, como... Pero yo creo que algo bonito que tiene Argentina, bueno, que también, yo digo algo bonito y estoy como full romantizando como, no sé, la guerra de las Malvinas, ¿cachai? Como odiamos todo lo anglo porque básicamente guerra de las Malvinas, entonces industria nacional, producción nacional, venga, venga. Pero si hay algo bonito que salió de todo ese contexto es que realmente se armó una muy buena, como, y más de una generación de música argentina que su propio país apreciaba. Entonces yo de esa idea entiendo de lo que decía, como que había un aprecio por su cultura que él admira, Claro. ¿cachai? Sí, pues, total. Y además que también se le da mucho el espacio a las bandas allá. Entonces era esa la crítica, en verdad. Claro. Como que acá muy pocas veces la radio te va a poner. Sí. Entonces, como no se está dando el espacio, las grandes empresas, no sé, o industrias de la música no te dan el espacio muchas veces y le dan a los mismos de siempre. Era eso. Uh-huh. Entonces, ¿por qué si volvían los Tres y los Bunkers, recién se ponía como en headline ellos? Si existen muchas más cosas para ver, para Sí. subir, para realzar.
¿Por qué crees tú que existe como...? Porque yo lo nombro quizás desconfianza, ¿cachai? Porque es como eso, como que Antonia salió de una manera en que no era la manera correcta, entre comillas, como que no siguió los pasos que hay que seguir para circular, para darse a conocer, para tocar en ciertos lugares para llegar a tal público, sino que sucedió que se empezaron a dar a conocer y a crecer de una manera diferente. Y eso generó como desconcierto y desconfianza, Claro. ¿cachai? Yo siento que más por el país en el que vivimos. Siento que igual Chile tiene una dinámica de que todo es como por pituto también. Ajá. O sea, siendo súper sincera, Sí. si es que yo no fuera parte de Antonias y, no sé, fuera una banda que yo no conozco y veo que tiene así un auge, También desconfiaría. también diría, uy, que estos buenos tienen pituto. Siento que no puedo culpar mucho a la gente como por creer eso. Sí. Como que, siendo súper sincera, yo también lo creería. Ujú. Porque así funciona nuestro país. No tienen tan claro lo que pasó, me da la impresión. Y digo, sería normal, como no tener tan claro lo que pasó. Sí, bueno, como te dije, yo creo que uno se va quedando atrás muchas veces de lo que realmente pasa. Yo en lo personal me he alejado un poco ahí de las redes sociales. Ujú. Obviamente por un tema emocional, como que igual era súper fuerte leer que me querían matar, ¿cachai? ¿Te decían eso? Sí. Sí, habían comentarios que decían así como que se piteen, que Israel se la pitee, una wea así. ¿Cachai? Entonces yo dije, no voy a leer No más está buena esto. onda esto, No, sí. ok, Mm. stop. Así que yo en verdad no estoy cachando mucho de lo que sucede. Por ahora me siento bien así. Ujú. Yo creo que, claro, tomarse una especie de descanso emocional, mental, todo. Ujú. Y de ahí ver qué trae el 2025, que lo empezamos con Lollapalooza, ¿cachai? Empezamos... 2026. Ay, perdón, 2026. Sí, no me pasa igual. Sí, empezamos ya con Lollapalooza, que es algo grande, al Sí. tiro. Entonces queremos, yo creo que llevarlo en ese nivel también. Sí, pienso mucho eso en la velocidad, de la velocidad en cómo sucedió. ¿Cachai? Es lo que, como que si tuviese que pensar como en qué es lo que me llama más la atención de Antonias, como en paralelo a la música, tiene mucho que ver con eso, con la velocidad. Y siento que es muy, que es algo que responde mucho como el tiempo en que estamos viviendo igual. Siento que lo que ha pasado con ustedes como banda es muy el resultado de su presente, ¿cachai? Del momento que estamos viviendo. Pienso sobre todo con gente que es más chica que yo, que creció, no sé, solo con internet y que les cuesta como precisamente eso, imaginar un futuro porque hay, no sé, hay un ecocidio, ¿cachai? Viene el fascismo de vuelta, como Ya llegó. ya llegó. ¿Qué pensáis tú de este momento como artista también, como creativamente, cómo se responde a este momento? No digo que todo tiene que ser explícito, pero sí el resultado del arte que uno crea tiene siempre que ver igual con su contexto, Claro. aunque no sea como Con- explícito claro, el pienso mensaje. que obviamente el fascismo ahí viene con, obviamente, un auge del machismo, de la misoginia, de la homofobia. Entonces, moviéndonos en un medio también que tiene mucho de eso, Ujú. obviamente es difícil para el artista desarrollarse en tiempos donde quizás la cultura va a tener un recorte o no se van a hacer tantos festivales como, no sé, estatales, ¿cachai? Como... Sí. Sí, pienso en eso mismo que decían, ustedes empezaron como apoyados por una municipalidad, Sí. ¿cachai? Tocando en lugares donde lo público tenía un lugar, donde lo público llegaba. Claro. Pienso que en todo ámbito va a ser difícil, pero no más de lo que, o sea, quizá un poco más de lo que ya es, pero siento que tampoco va a ser muy alejado. Ujú. O sea, porque Chile tampoco es como que promovamos la cultura. No es así. Sí. Entonces, creo que ya los artistas han pasado por mucho de eso. Mm, Creo que van a poder seguir sobreviviendo a eso también. mm. Obviamente no, lamentablemente no con una sonrisa en la cara, pero se va a seguir haciendo. ¿Hay algo que te gustaría cumplir así como personalmente o con Antonias en el 2026? El poder hacer un álbum ya más tranquilos, como grabarlo tranquilamente, mezclar tranquilamente, crear tranquilamente también. Ujú.
Creo que es eso lo que todos queremos, en verdad. Como porque igual la experiencia que nosotros tuvimos con el primer álbum fue que no quedamos conformes con la mezcla, ¿cachai? Entonces lo tuvimos que alargar harto, como, y ya donde lo habíamos alargado, era como, tenemos que sacarlo, como pronto. Claro. Entonces ahora pienso que sería bueno poder hacerlo ya con la mente un poco más tranquila y no de estar apurados de sacar las cosas. O sea, entonces, como la velocidad del 2025, ojalá que Yo no. creo que en temas de álbum, Como en términos creativos, claro. claro, sí, Más lento todo. sí. Pero obviamente ahí el movimiento de las tocatas o de cosas así. Seguir como lo hicimos este 2025 pero claro, con la diferencia del álbum. Bacán. Muchas gracias, Antonio. Me encantó conversar contigo. Eso a mí también. Gracias.